Bueno, bienvenidos todos. Hoy jueves, sé que no es el típico día que emitimos, pero bueno, es una ocasión especial para hacer una tertulia literaria para hablar de Lovecraft, entre otras cosas. Y para ello, aparte de Vidal, que ya le conocéis todos, tenemos a Álvaro Aparicio de Hola. El vuelo de la cometa, bueno, del cometa, perdóname, y además una de las personas que está detrás de Noviembre Nocturno, que ya he hablado de ellos otras veces, muy recomendable, siempre lo digo, y además el que está detrás de este proyecto, que todavía no me lo terminé de leer, pero cuando lo haga, sin duda lo video reseñaré. Atlas Negro, también muy recomendable, voy por la mitad más o menos, ya os diré cuando termine. Es un verdadero placer tenerte aquí, Álvaro. Hombre, un honor para mí poder compartir espacio con vosotros. Estoy espitoso ahora mismo. Aparte, vamos a hablar sobre el maestro de Providence, tío. Es que es mi tema. Es mi tema. O sea, ¿cuándo empezamos? Yo, la verdad es que es un autor que he descubierto hace relativamente poco. Me sorprendió y me ha encantado. O sea, me ha parecido. Nunca había sido muy del terror ni del horror, ahora sí. Y bueno, fue Vidal y otro colega que tengo, que son muy de Lovecraft también. He podido ver que vosotros estáis bastante influenciados por él. O sea, después de leer a Lovecraft lo he visto, ¿no? Bastante. Sí, Es, se nota es mucho. inevitable, es inevitable. Es que Lovecraft es nuestro padre, tío. Lovecraft, o sea, ha influido a nosotros, pero yo creo que sus tentáculos a día de hoy, fíjate, ha pasado muchísimo tiempo, porque Lovecraft creo que falleció en el 38, si no recuerdo mal. Y nunca ha estado totalmente desaparecido, pero a día de hoy ha pegado un pelotazo tan grande, un reboom, que coincide con muchas cosas. Si quieres, luego lo comentamos, cuál pueden ser las causas para entender por qué Lovecraft a día de hoy está tan en boga. Yo para empezar me gustaría, bueno, mi opinión de esto ya lo sabe la gente, pero bueno, la daré también. A muchos autores, Lovecraft entre ellos, ¿no? Se les intenta ver con un prisma actual en vez de en sus condiciones materiales y se les intenta hacer juicios de moral como si estuviéramos en la misma época y además haciendo como sea el autor en lo personal, como si pudiese desacreditar si su obra tiene un gran valor y grandes aportes o no, ¿no? Yo siempre he pensado que eso es ridículo y bueno, a Lovecraft le acusan de racista, ¿no? Sobre todo porque he podido leer que los malos normalmente que siempre están Sí, son vinculados siempre a los gente. cultos y tal, siempre son mestizos y negros, ¿no? Pero es Claro. que aunque fuera racista, que habría que probar eso, es otra época, son unas condiciones concretas y lo que creo que hay que valorar es la obra, porque hoy en día también meten ideología y meten cosas en las novelas y en los cuentos, etcétera, y nadie, o prácticamente nadie, denuncia eso. Entonces, ¿por qué hay que Creo denunciarlo que los es años 20? inevitable. Creo que al final todo lo que hacemos, todo es ideología y todo es política, todo. El tema de Lovecraft con el racismo, o sea, es un delito de presentismo empezar a intentar diseccionar a Lovecraft, primero por un motivo. Lovecraft escribió cerca de 10.000 cartas. Claro, o sea, a ti te cogen el WhatsApp, a cualquiera de vosotros dos, os cogen el WhatsApp y Madre van mía. mensaje por mensaje, vamos. Yo el primero soy un genocida, soy un psicópata, es que soy de lo que quieras. Porque todo dentro de un contexto de un canal de información íntimo, todo se puede desquiciar un montón, pero porque la otra persona, la otra parte, sabe cómo eres. Es como que admite hasta cierto punto que seas un salvaje porque estás de coña muchas veces. Entonces, eso por un lado, Lovecraft está ultra mega expuesto a ese nivel. Y luego porque Lovecraft era una persona especial, con una serie de taritas, porque por ejemplo, él proviene de una familia al principio adinerada, y él siempre se consideró como un aristócrata venido a menos. Entonces tenía ese rollito clasista de yo no voy a trabajar en la obra, no me interesa, voy a estar con mis libros y con mis traducciones, mis correcciones y mis historias. Y él lo hacía, él malvivió durante muchísimo tiempo justamente por eso. Entonces era un poco Cayetano hasta cierto punto. Pasa que luego se moría de hambre. El tío se moría de hambre porque no le daba para vivir. Pero también han llegado a decir, por ejemplo, que Lovecraft era antisemita. La gente, pero vamos a ver, estuvo con Sonia Green, que era húngara y judía, casado. O sea, él no era antisemita. Hay que entender dentro del contexto de la época que todo el mundo era racista. Los negros iban en la parte de atrás del autobús
por definición, existen un montón de corrientes de pensamiento que hacían pensar que la figura del hombre blanco estaba por encima de todo, y Lovecraft se lo creía bastante, pero no era ni más ni menos que cualquiera de la época. La diferencia es que hay 10.000 cartas, la gente ha cogido todas las cartas con rayos X y han hecho un identikit de la figura maximizando todas sus características más defectuosas, por así decirlo. Pero el tío era súper abierto de mente, porque hay cartas con Derleth y con Wandrei y con un montón de gente del círculo de Lovecraft donde hablan de sexualidad, donde hablan de política internacional, donde hablan un montón de historias, y el tío no vivía en una cueva, no era un ogro. Simplemente que, pues por su concepción de la época en la que él se movía, pues los malos es el estereotipo, era el estereotipo de la época, del malo, el inferior, el peligroso. Pero, vamos, sin lugar a dudas, criticar a la obra de Lovecraft con la visión del día de hoy, pues ¿qué nos espera a nosotros cuando nos juzguen dentro de 80 años? Va a ser lo mismo, es que no tiene sentido. Es que claro, son 80 desde que se ha muerto, pero claro, es de antes estas cosas, son mínimo 100 años algunas cosas. En 100 años han cambiado muchas cosas. Si cogiéramos ahora mismo la correspondencia privada de gente que está mejor vista, ¿no?, históricamente de esa época, estoy convencido de que encontrarían todo tipo de cosas. Porque es lo que dices tú, si miramos mis WhatsApp seguro que los puedes coger a cachos y pensar que soy, no sé. Claro, aparte, mira, por ejemplo, mira, pongo una cosa rápido para poner en contexto. Han dicho, claro, cuando Lovecraft leyó el Mein Kampf y algunas ideas del Mein Kampf le parecieron interesantes, ¿vale? Teniendo en cuenta que el Mein Kampf, desde la distancia y desde lejos, Lovecraft muere antes de la Segunda Guerra Mundial. Él no vio todo el firibí que vino luego. Pero bueno, es como si lees un ensayo de un puto loco que escribe más o menos bien y dices, este par de ideas me pueden interesar, pero él no era antisemita. Insisto, estuvo casado con una mujer judía. Él no tenía ningún tipo de idea a favor del genocidio. Simplemente era un intelectual que le pegaba a todo, porque el tío leía cualquier cosa y se ha cogido en muchos sentidos una parte por el todo y se ha creado un monstruo. Pero el tío, por ejemplo, él estuvo de vacaciones con Barlow, que Barlow formaba parte del círculo de Lovecraft, una historia muy interesante con él, y Barlow era homosexual. Y Lovecraft, pues vale, yo qué sé, que no me contes tu vida, no me interesa, aquí hemos venido a escribir. Y era así, el tío vivía por y para su obra. Mira, disculpa que te he interrumpido antes. No, decía, iba a matizar eso, que sí, que esperemos que no publiquen nuestros WhatsApps en el futuro o se ponga de moda eso, igual que ha pasado con las cartas. Que no... Es que no es correcto juzgar a alguien con eso. Bueno, hemos visto con más gente en Twitter últimamente y demás. Con Marx, por ejemplo. Sí, con Marx es exagerado, es un salvaje y un drogadicto y un... Eso se lo hacen a todo el mundo. A todo el mundo que no encaja en lo que ahora está bien, se lo hacen, eso sí. Claro, pero es indiscutible que Lovecraft era racista, pero es que había un racismo estructural en la sociedad. No, es como decir ahora, es que sois unos hijos de puta de aquí dentro de 80 años porque no recicláis. Vale, pues ponme el contenedor de cristal más cerca de casa, hijo de puta, y te reciclo. Claro, es que al final falta una conciencia de entender, vale, ¿por qué esta gente era de esa forma? Pues porque había una sociedad que era de algún modo así también. No era ningún monstruo. Y aunque voy a poner un ejemplo que es un poco más radical, yo me terminé de leer hace poco La Brigada del Espacio de Heinlein, y claro, ese sí que le ponen de fascista porque efectivamente si no lo es próximo, ¿no? Y la gente dice, no habría que leer el libro ni reeditarlo y me ha costado la vida conseguir el libro en físico. Pues yo me he leído el libro... Heinlein es el de Starship Troopers, ¿no? Sí, claro. Vale, sí, vale. ¿Qué es el libro? Y me ha costado conseguirlo en físico la vida, porque no lo quieren reeditar, porque es que he escrito a editoriales. Y es como, mira, yo no simpatizo para nada con el fascismo ni con las sociedades militaristas, en plan, pero a mí el libro me parece estupendo. Se lo recomiendo a todo el mundo y para mí tiene un valor narrativo y descriptivo increíble. Entonces, ¿por qué no voy a querer leerlo? Pues es un hombre conservador, exmilitar, que encima se fue del ejército, pues tenía un pensamiento que era un poco así, pero la obra que tiene, a ver, no sé, yo me lo leo y no me dan ganas de... No me transporta a la Alemania nazi en los años 30. Entonces yo creo que
cancelar a alguien solo porque tenga unas ideas u otras, lo que habrá que valorar es la obra, creo yo, ¿no? También. Claro. Es que es peligrosísimo. El tema de la cultura de la cancelación tiene un peligro, sobre todo con el tema de las redes sociales y todo el asunto, porque al final la cultura de la cancelación es un exhibicionismo moral. Es decir, qué horror, qué asco me da esto, por favor, dame vuestros faps. Y al final se crea todo un teatrillo tremendo, 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 de odio, vacío de argumento, y ocurre que muchas obras se las quieren llevar por delante con un discurso que no tiene fondo. Porque es lo que tú dices, la obra es la visión de un tipo, te la puedes leer, te puede gustar más o te puede gustar menos. Mira, yo por ejemplo me pasa con Orson Scott Card, ¿vale? Es un tío, el del juego de Ender. A mí el libro me gusta, pero el autor no, porque el autor es transfobo, es mormón, está en contra de los homosexuales, el tío activamente está en contra y francamente me genera rechazo su persona. Pero yo no me atrevería a decir que el juego de Ender es una puta mierda y por favor prenderle fuego. Lo que puedo decir es, yo por el momento no le voy a dar más pasta a este autor, que por otra parte, si mi dinero va a seguir viviendo, pero yo me deslindo de su figura, porque no quiero seguirle, pero hasta ahí. A partir de ahí, todas las campañas de odio que se generan no tienen sentido. Es como con el Lolita de Nabokov, que me dijo un colega que está en la feria de Valladolid montando el stand, pasa uno y le dice, pero ¿cómo vende usted este libro que está en favor de la pedofilia? No te has enterado de nada, tío. No es un libro que esté a favor de la pedofilia. Es un libro que tiene un narrador poco fiable en primera persona, donde justamente lo que quiere hacer Nabokov es mostrarte cómo estos enfermos mentales ensalzan la figura del menor para poder tener una relación íntima y amorosa con él. O sea, no intenta ensalzar nada. El protagonista de la obra en primera persona es un puto perturbado. Pasa que si te coges la obra literal, como si fuera la Biblia, pues chico, pues vas a entender lo que no es. Pero hay que leer entre líneas. Y la obra de Nabokov no es un clásico por nada. Está ahí por algo, no por ensalzar la pedofilia. Pero no es una reivindicación. Es la historia contada desde primera persona de una persona que tiene ese problema, ¿no? Efectivamente, porque aparte lo que es muy poderoso de esa obra, porque yo hablaba con una amiga hace un tiempo sobre el tema de la pedofilia. O sea, una amiga psicóloga, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que un pedófilo intente de algún modo establecer una relación romántica con un menor para cuando lo que al final quieres es simplemente abusar sexualmente de él? Tú no te puedes enamorar de una persona de 6 años. No te puedes enamorar. No puede haber un amor romántico porque un menor no tienes un contacto intelectual. No, o sea, vamos a llamarlo como lo que es. Quieres abusar de esa persona. Entonces se inventan toda una quimera mental donde ponen el amor romántico como el canal a través del cual conseguir su objetivo. Y Nabokov con Lolita es lo que expone. Porque claro, es que fíjate, qué chiquita más madura para su edad, el típico tropo del pedófilo. Y todo así, tío, pero no es una obra que ensalce eso, te lo estás poniendo. Nabokov fue muy valiente al escribir esa obra. Pues si es polémico hasta hoy, que te dicen que te lo quites del stand, pues imagínate. Yo te quería preguntar, el autor... del stand, perdóname, Vidal, Sí. Vi a Reverte hace poco, que tuvo un lío por, no sé, que decían que le quitaran los libros o que habían quitado del catálogo de una librería, habían quitado uno de sus libros porque era facha o lo que fuera. Y cogió y se metió en la librería y sacó un montón de libros nazis que vendían, en plan el Mein Kampf, un montón de libros así, y es como, o sea, cancelas a Reverte porque es facha y tienes libros de Hitler, tenían algo de Himmler también, o sea, libros así, ¿eh? Y era como la hipocresía. Es la hipocresía, porque al final, si tiras del hilo, efectivamente, a ti te puede gustar más o te puede gustar menos la obra y la figura de Reverte. A mí, por ejemplo, ni fu ni fa. Pero escribir argumentos simplistas como que eres facha para no poner su libro es un discurso moral vacío, es narcisismo moral en redes sociales. Mira lo que pienso, por favor, apoyadme. Soy una buena persona. No van por ahí los tiros. No tiene nada que ver. Y no se salva a nadie. Yo quería preguntarte por el autor de Juego de Ender. ¿Sabes si se ha comido también campañas de cancelación con el tema de los libros y tal? Sí, de hecho, ocurrió que un evento que se hace en España habitualmente, año a año, los Celsius, lo iban a invitar. Y claro, saltó la bomba de que este tío vas a invitar a un evento literario a una persona que es activista contra el colectivo gay.
hostia, es un poco jodido, porque te va mucha gente de por ahí. O sea, quiero decir, no es una figura neutral, porque si tú tienes tu opinión, es tu opinión. Pero si eres activista, formas parte de algo en contra de, pues cabe la posibilidad de que no guste. Hay la polémica vino por ahí. Pues es que no le pregunten a Brandon Sanderson lo que piensa, por ejemplo. Claro, es eso, porque también Sanderson es mormón también, pero curiosamente, porque hablamos hace poco de él en el podcast El Bueno Cometa que llevo yo de literatura, y no está posicionado al respecto. Es un mormón light, es un mormón bastante hacendado, no, ni mucho ni poco. Digamos que de hecho incluso en su literatura, en su obra, no se impregna su visión, o sea, es muy neutral en ese sentido. No, eso no se ve tampoco, no. Por lo que yo he visto y me cuenta, tú has visto esto y dicen no se mete ahí directamente. La verdad es que no es. Aparte que hay que entender que yo concibo a Sanderson como un autor de young adult. Tiene unas novelas que pueden ser un poco más tal, pero es un young adult bastante descafeinadillo en general y es un poco inofensivo. Entonces. Si tú ves las escenas, por ejemplo, que no hay de romances, de sexo, de cosas así, no hay. O sea, yo de Sanderson no he visto prácticamente nada. Me leí El Imperio Final, nada. O sea, es en plan de gusto desde lejos, de me gusta no sé quién. Sí. Pero ya, claro, lees a Richard Morgan, por ejemplo, y es que es una bacanal eso, ¿no? De detalles, se nota que viene de un entorno muy conservador. O sea, yo creo que eso sí se nota en la obra. No se trasluce el pensamiento, lo que dices tú, de la homofobia, por ejemplo, o de cosas así que sí suelen defender los mormones, pero sí se nota que es conservador, ¿no? Yo creo. Es conservador y, bueno, es un poco reprimido también, porque comentas de esos romances de patio de colegio, no va mucho más allá. No. Pero tampoco me parece un autor especialmente interesante porque, aunque sí que es verdad que sus libros son un melocotonazo, o sea, te entretiene. Es una obra que te entretiene, te la acabas y son unos tochacos así que flipas. Pasa que yo personalmente soy más de otro tipo de literatura. A mí si me pones, por ejemplo, a Palahniuk con Tripas, no sé si habéis tenido la ocasión de leer el relato Tripas. No. ¿No? Sí. Vale, pues a vosotros dos y a toda la gente del Twitch, cuando acabemos, vais a buscar en internet Chuck Palahniuk Tripas y vais a leer uno de los relatos más jodidos que leáis en vuestra vida. Me lo juego. Y si alguien ha leído algo más jodido que eso, que venga a mi Twitter y me lo diga. Que lo pase, ¿no? Que lo pase, que lo rule y que lo quiero leer. Hostias. Bueno, ¿cuándo conociste? Vamos a contar un poco cuándo hemos conocido a Lovecraft cada uno. ¿Cuándo conociste a Lovecraft y por qué, Álvaro? Pues mira, yo conocí a Lovecraft. Yo soy uruguayo. Pasa que como he perdido el acento, yo soy como una especie de fake Uruguayan people. Vale, yo conocí a Lovecraft en Montevideo, en casa de mi abuela. Compré una librería que estaba cerquita, tendría yo 12 años. Una edición de bolsillo, muy baratita, de La sombra de Innsmouth. Y lo empecé a leer sin ningún tipo de expectativa de nada. Y flipé. Y según lo acabé de leer, lo volví a leer esa misma noche. Y dije, joder, cómo mola esto. También es verdad que me enteraba de poco, porque era una traducción un poco tal. Y Lovecraft es un poco denso a veces, pero lo he releído más veces y dije, vale, sí, me he enterado de todo perfectamente. Yo lo conocí de esa manera. ¿Tú, Vidal? Yo, bueno, siempre había visto... Yo vi más de adulto el tema del merchandising de Tulu con el tema del murcielaguito, las figuritas y tal. Y fue, bueno, tenemos un amigo en común que es Marta, una amiga en común, que estaba muy pesada con el tema, tienes que leerte esto, tienes que escuchar a esta gente y demás, con el tema del anime nocturno, y me dejó Las montañas de la locura de Lovecraft. Y fue el primer libro que leí, y la verdad es que flipé. Y dije, ostras, de allá me empecé a escuchar los audiorelatos, a comprar más, y mira, tengo este que os lo compré en el stand. Ah, sí, mira, de las vueltas. Sí, sí. Ese es de La sombra de Innsmouth, de hecho, ¿verdad? Sí, sí, justo ese. Qué y nada, no me repito para nada, estoy muy contento. Yo ya lo conté, yo lo he conocido de muy mayor, o sea, hace nada me leí el de los mitos de... Bueno, no sé cómo lo pronuncias tú, porque cada uno lo hace de una manera. Yo digo Tulu, tío. Pasa que hay gente que dice Cthulhu, Cthulhu, yo qué sé. Cthulhu he visto yo. Cthulhu la también. Gente que lo decir dice Cthulhu, sí. Yo digo ¿Cómo decía Lovecraft? ¿Qué se llamaba? ¿O no decía nada? Bueno, me acuerdo. Creo que sí que lo pone en alguna parte. Alguna carta que ha mandado a alguien seguro que lo pone. Pero no me acuerdo, tío. No me acuerdo. De todos modos, hay dioses más impronunciables que ese, ¿eh? Sí, sí. En el panteón hay... Pues yo me leí los 11, que vienen 11
11 relatos aquí, la verdad es que me encantó. O sea, fue terminarlo, le hice un vídeo recomendando a Lovecraft y dije, Álvaro, ¿cuándo puedes venir? ¿Cuál es el relato que más os gusta a vosotros de Lovecraft? A mí, La sombra de Innsmouth me gustó muchísimo y la llamada de Cthulhu, o de Cthulhu, como se diga, cuando aparece él, también, Sí. también me gustó muchísimo, la verdad. Y tú dijiste Vidal en las montañas de la locura, ¿verdad? Ese fue el primero que leí y me gustó mucho. Vale. Pero así, más cortitos y tal, está el testimonio de Randolph Carter, Muy bueno. que me parece muy bueno. Y bueno, también La ciudad sin nombre, o sea, es una locura también. A mí me Luego gusta hay Como otro- mucho el descenso a lo loco, y a mí como también me gusta el tema de Egipto, la arqueología y demás, es como una fantasía extraña. Bueno, es que el tema de Lovecraft con toda la cuestión cultural, antropológica, era un autodidacta, Lovecraft. De hecho, él se frustró bastante a nivel académico porque cuando él, digamos que hizo la escuela primaria en su casa con su madre, porque la familia, como comentaba antes, como eran de rancio abolengo, la madre dijo, no quiero que vayas a la escuela con gentuza, así que te educo yo en casa, ¿vale? Entonces lo educó en casa y él cuando el equivalente al bachiller o lo que sea en aquel entonces en Estados Unidos no lo pasó. Así por tema de matemáticas, creo que fue algo de números. No se le daba muy bien y no pudo continuar con su carrera universitaria. Pero el tío comía libros como un cabrón, porque cuando su abuelo fallece, que era un magnate, creo que de la minería, si no recuerdo mal, deja en la casa una biblioteca de estas de universidad que flipas. Y eran libros de todo tipo, libros de anatomía, libros de química, libros de Egipto. Ya, el tío, desde muy chiquitito, como estaba todo el día en casa metido, pues se ponía a leer, y leía, y leía. Claro, el tío, de hecho, en las montañas de la locura, muchos de los postulados científicos o pseudocientíficos que él hace están previamente estudiados acorde a lo que él leyó en su momento sobre latitudes, distancias, el permafrost no sé qué. Claro, no existía la Wikipedia. Escribir un relato de esa envergadura, aunque él no sea un experto, implicaba el cascarse 6 o 7 libros sobre el tema para entender. Era un poco Julio Verne en ese sentido, pero de terror. Entonces, eso, el tema científico y el tema, por ejemplo, La ciudad sin nombre, con cómo él representa todo el tema de la... también hay que entenderlo en su contexto fantástico, ese Egipto, ese desierto en mitad de la nada, con esas ruinas, claro, tú entras en contacto con la dimensión de la obra porque el tío sabe de lo que habla. O sea, él te pone en un sitio y te lo crees. Y dentro de lo que te crees, además te mete el componente fantástico. Entonces flipas. Es muy recurrente el Rub al Khali, el desierto de Arabia, Sí. y en el de las montañas de las locuras es la Antártida. Que hablar de la Antártida en los años 20, pues tenía que ser, vamos. Totalmente. Sí, A mí sí. me gustó mucho también el del ser en el umbral. Ah, sí, es verdad, Es tío. bastante bueno, también es cortito, pero también me gustó. Bueno, aquí tenemos a alguien conocido por ti, Álvaro. Uy, un Nocturne salvaje ha aparecido por ahí. La expresión adecuada, recomendada también por el propio Lovecraft, sería, y yo esto no sé pronunciarlo, o sea que no me aclara demasiado. Pues que mándame un audio y lo ponemos aquí en directo, tío. Albert, mándame un audio con cómo Pues sí, sí, pronunciarías la manda movida audio esta. porque mal. Yo recomiendo Y muchísimo, que a mí me encanta ese relato, pero me gusta muchísimo, 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 el modelo de Pigman. El modelo de Pigman me parece una barbaridad de relato porque es un poquito menos fantástico de lo que él suele escribir. Me recuerda mucho a Poe en algunos sentidos, porque además Lovecraft era un amante absoluto de Poe. Y bueno, no os quiero spoilear el relato, porque aparte es muy cortito, pero es una yo lo conversación conozco. de amigos. Sí, bueno, es una conversación de amigos que van por la calle y uno es un pintor y le cuenta al otro, oye, no veas el flipe lo que estoy pintando, ven a verlo. Claro, y lo que está pintando hay que verlo. Hay que entender por qué lo hace también de esa manera. De eso va el relato, es muy cortito, estará en Ciudad Seba y estos sitios de internet que están los relatos subidos a web. Ahí se puede leer segurísimo. Y si no, por favor, ir a escucharlo a Noeme Nocturno, lo escucháis, que eso siempre gana muchísimo oído. Gana Yo porque solamente tenéis a un narrador muy bueno, ¿eh? Ya te lo he dicho antes cuando estábamos quitados. Sí. Para mí es de lo más top que he visto, la verdad, de relatos.
Alberto, yo se lo digo siempre, pasa que eres muy humilde. Y si se lo creo o no, no lo sé, pero yo le insisto que es el mejor que hay. Es que es el mejor, es indiscutible, pero sin Muy bueno. paliativo ninguno. De hecho, yo escucho grandes producciones de radioficciones de Podium y tal, y digo, ¿por qué no está Alberto aquí como protagonista? Porque no lo han llamado. Pues a mí, de verdad, no es nocturno y además voy a contar una cosa, no sé si, porque es el que está llevando la cuenta de No Nocturno. No es él, ¿no? El que narra. Sí, es él, Sí, es pues él. mira, voy a Sí, decir sí, una sí. Está ahí cosa que lo presente, hacemos está bien. presente. Yo voy a contarle un secreto que te he dicho antes un poco, pero no lo he contado bien. Yo me lo pasó Vidal. Claro, Vidal me lo pintó y yo estaba acostumbrado a gente que es más hablando normal. Y claro, yo lo vi y empecé a ver el primero y dije, joder, que luego me arrepiento, ¿eh? O sea, lo he dicho varias veces en público. Empecé a decir que sobrecargado, que no sé qué. Y cuando le di la oportunidad y escuché un poco más, dije, Roberto, eres imbécil. Es lo mejor que has oído en tu vida. O sea, me quito el sombrero. Así fue, directo. Es Y ya muy me grande. encantaba porque es un genio. O sea, Aparte tiene tiene, una interpretación, es buenísimo. O sea, es muy bueno. Aparte, él tiene un rodaje de 11, 10 años. O sea, esa experiencia que tiene encima se tiene que notar. Aparte, es como te comentaba antes, tras bambalinas, él al principio tenía un personaje que era como un narrador más de cuentos de la cripta y conforme ha pasado el tiempo ha ido evolucionando a lo que tenemos a día de hoy, que es la voz más sexy de la podcastfera. Eso siempre lo digo. A Es mí un grande. es el que mejor lo hace, yo creo. Y luego el segundo que más me gusta, que es otro rollo, porque es como una entonación más como de historia, así como desde fuera. David, el de historia ficción. O sea, yo creo que no hay mejores narradores. Yo no he visto ninguno. Pues fíjate, aún no lo he escuchado, lo escucharé. Es Claro, muy eso. distinto, ¿eh? O sea, es una cosa muy distinta. Pero yo me pongo a lo mejor a narrar, en plan, a imitarle y digo, el maestro, ¿sabes? En plan, déjalo, Roberto, no lo intentes. Madre mía, es que es muy difícil, tío. Yo te he intentado alguna vez hacer algo delante del micrófono y claro, la putada es que cuando tienes la referencia de alguien tan tocho como Alberto, dices, es que paso, tío, no puedo, me retiro. Claro, es que no me doy tiempo a evolucionar porque es que es muy grande. Es muy grande. Sí, es muy bueno, es muy bueno. No puedo escuchar otros podcasts. O sea, estoy enganchado a esa voz. Es un problema. Se llama Fijaos Alberto, que ¿verdad? Corre, Alberto. Si ves a Vidal, corre, no mires atrás. Bueno, yo Álvaro, ¿no? De diría los primeros que Vidal. relatos. Sí. Sí, dime, perdona. No, de los primeros relatos que yo escuché, es que no me acuerdo ni del nombre, pero me acuerdo de la historia. Era un tío que se quedaba atrapado en una isla, iba perdiendo extremidades. ¿Sabes cuál te digo? Que al final decía, soy un cangrejo drogadicto. A mí eso me. A mí eso me. A ver si Alberto se acuerda. A Alberto, mí, ¿ese, a mí ese ese, relato cuál es? ese relato me trastornó la cabeza, ya no volví a ser la misma persona nunca Un más. cangrejo drogadicto, tío. Me Sí, acordaría sí, de sí. esa mierda y no me acuerdo, me da mucha rabia. Iba con un. Se estrellaba en una isla, tenía un maletín con heroína y bueno, la cosa iba degenerando, la verdad. Iba degenerando. A ver si Alberto se acuerda. Bueno, si se acuerda que lo ponga, que lo acuerda, Sí, porque yo no me acuerdo, pero, tío. pero de los primeros, de los primeros. Yo me los he oído todos, ¿eh? Si se quiere meter, que se meta, ¿eh? Es un honor, ¿eh? Si se quiere meter. Hombre, Mira, el Albert, superviviente de ¿dónde estás? el superviviente de Stephen King. Ah, vale, de Stephen King. Ok. Pues Que creo que ese. habéis tenido que quitar algunos, ¿no? Sí, a ver, depende de la etapa. Yo con noviembre, a ver, yo, para que os hagáis una idea de mi papel en noviembre, yo escribo, principalmente, y hago el montaje sonoro de lo que yo escribo. Y se lo chuto a Albert y él, bueno, él pone la voz tal y cual y luego va para arriba. Pero hay muchos programas, por ejemplo, sobre todo los antiguos, donde yo aún no lo conocía. Entonces, este relato me suena que tendrá un pico de años. Sí, sí. Puede ser, Pues ¿no? recomiendo a la gente que se lo escuche porque es, no sé, para mí fue un antes y un después de decir, yo no sabía que esto, que esto podía ser así, podía pasar. Sí, de hecho, habéis sido muy inspiradores, ¿eh? Porque nosotros, a ver, pero hemos empezado a hacer audiorelatos después de conocer a David y a vosotros. Estamos en tercera división, pero no pasa O en quinta, pero ahí estamos. Efectivamente. Oye, una cosa, ¿le puedo pasar el link a Sí, Albert, el que me has claro. pasado a mí? ¿Le El sirve, le mismo, sirve a él? el mismo le sirve, sí, sí. Sí. Vale, pues dame un segundo que se lo voy a pasar para que se meta y así hacemos una orgía aquí en directo. Dame un segundito. Oh, Dios mío. Espérate, claro, es que. Mira, te paso. Albert, que estás escuchando ahí como San Pedro, te mando el link por WhatsApp.
Dime si te funciona. Yo te mando otro. Bueno, creo que es ese. Bueno, y cuando se meta que nos pronuncie lo de Tulu, ¿cómo se dice? Ya que está. Claro, joder, que lo diga él. Yo digo Lo Tulu de sabe. toda la vida. A ver si aquí, ahí está. Vale, ya tiene el link. Entrará eventualmente. Sí. Yo, de hecho, ahora estoy preparando la reedición de Atlas Negro, que ha habido un periodo, hay un bache, porque la editorial anterior no nos entendíamos, y estamos con las ficciones históricas, sacándolas, que lo último fue lo que te comentaba Roberto al principio, la de Aquelarre, que ha funcionado bastante guay. Y estás con el videojuego, ¿verdad? También. Estamos con un videojuego. Está también Alberto metido en el proyecto, que es un videojuego basado en Atlas Negro, de hecho. Qué bien. Sí, estamos ahí pegándole a ratitos. Es una paliza porque es un mundo nuevo. Hay muchas cosas que gestionar. Por ejemplo, claro, pido presupuestos a profesionales de diferentes sectores, como puede ser el de marketing, y te pasa unos presupuestos que dices, va, hostia, yo no sabía que costaba esto tantísimo. La puta madre. Ya lo hago yo. Y ya sí has estado, Claro, ¿no? al final eres un hombre orquesta, tienes que hacerlo todo un poco tú porque es que no te da el presupuesto. No te da el presupuesto. Ya, imagínate que es el caro. Sí, sí que es caro. Bueno, ¿cuál es lo que menos os gusta de Lovecraft? Mientras entra aquí nuestro querido Nocturnis. A ver, yo solo he leído 11 en relatos. O sea, yo no tengo Suficiente, la suficiente. idea general. Claro. Yo creo que es que está vinculado a algo que sí me gusta, ¿no? De que cuando muestra la insignificancia del hombre, o sea, por un lado me gusta, pero por otro hay veces que es tan insignificante el hombre, o sea, que es como que no hay ninguna respuesta, no hay ninguna esperanza, no hay ninguna capacidad, aunque fracasen, o sea, aunque fuera algo de horror en el sentido de no puedes hacer nada. Pero casi todos los relatos, por ejemplo, el final, cuando los hombres es como que es la locura, en plan de la inacción, en plan de esto es así, no somos nada y todos terminan así en ese sentido, cuando es el hombre el que es un factor que está tal y a veces es como un poco frustrante pero haz algo, intenta hacer algo. Pues acabas de describir, creo que es el punto más fuerte de Lovecraft, que esa parte es un punto que se ha ido pervirtiendo con el tiempo. Luego os explicaré por qué. El horror cósmico es lo que acabas de decir tú. Es ser humano, que es el antiantropocentrismo total. O sea, el ser humano no vale una mierda. Y digamos que hay unas fuerzas en el universo que son casi como fuerzas de la naturaleza, que es como si de pronto viniese una gran ballena cósmica y se comiese a la Tierra. No somos nada. No somos nada. No puedes hacer nada para evitarlo. La putada de esa idea original de Lovecraft, que luego se va pervirtiendo, es que cuando Lovecraft fallece y su obra, él siempre estuvo muy involucrado con todos los colaboradores del círculo de Lovecraft, con Terlet, con Clark Ashton Smith, con Robert Howard, con Wandrey, con un montón de autores, incluso con Robert Bloch de Psicosis. O sea, un montón de gente estuvo por aquí y por allá carteándose o colaborando en primeras, segundas y terceras generaciones. ¿Qué pasa? Muere Lovecraft, su obra tiene unos vaivenes a nivel de quién va a ser Albacea. Al principio va a ser Barlow. Barlow era menor de edad por aquel entonces y no podía ejercerlo. Y acaba entrando Derleth, August Derleth y Wandrey, Donald Wandrey. Wandrey era casi poeta más que tío de prosa, así que se pierde un poco en la historia. Pero Derleth monta una editorial que es la Arkham House y durante décadas el negocio era deficitario, pero él lo mantenía porque creía en la obra de Lovecraft como esto es un melocotonazo, hay que preservarlo. Entonces, durante décadas él estuvo Derleth protegiendo la obra a nivel legal, sobre todo, y elegía quién podía participar y quién no podía participar dentro del circuito de derechos pagando. Porque como un fanfic cualquiera podía escribir, pero los que iban a ser publicados los elegía él. ¿Qué pasa? Que, sí, dime, Roberto. No, termina. Te iba a decir otra cosa que no me gusta y meto a Alberto. Ah, vale. Que el tema bueno, mételo ya si quieres, está por ahí dando vueltas, mételo y...
Bienvenido, Alberto, que Bueno, me da ilusión verte a la cara. Así que ¿Qué tal? Un honor a sus pies, joder. No sé, estaba yo aquí diciendo, no sé si interrumpo, si... no te coge el Yeti, ¿eh? Estás con otro micrófono, creo. Espera. Es que es diferente el pato este que utilizan ellos, el StreamYard. Hostia, ¿cómo lo tienes pillado, Álvaro? Lo has detectado enseguida. Sí, hombre, cuando se le escucha bien, tío, la voz, te enamoras de él. Ahí Hola. está. Oh, Dios mío. ¿Se oye ahora o no? Ah, sí, Joder, sí. Qué diferencia, chaval. es distinto, sí. Perdón, nada, que un honor. Disculpad la intrusión, no sabía qué hacer, no sabía si entrar o no. Si... Sí, hombre, que sí. Hay más ilusión, verte la cara, que lo sepa. Nada, joder, pues un honor igualmente compartido. Además me hacía ilusión también, sabiendo que iba a estar el maestro Aparicio, estaba aquí de fanboy. Y... ¿Cómo se dice Tulu? A ver. Eso. No, es que el problema es que no lo puede pronunciar una garganta humana, eso lo dice Lovecraft. Lo que pasa es que luego pone esa especie de, bueno, lo he puesto en el chat, pero es como un o algo así, es una cosa grotesca, ¿no? De hecho, es lo bonito, ¿no? Yo creo que es lo que genera ese terror primigenio, que no sea pronunciable ya de por sí genera cierto terror. Pero bueno, yo creo que lo bonito también es que cada uno lo pronuncie como le salga de los huevos. ¿Pero tú cómo lo dices, Alberto? No me acuerdo, tío. ¿Cómo lo dices tú? Yo siempre digo Tulu. Siempre digo Tulu. Tulu porque me parece lo más fácil de gestionar, no por otra cosa, ¿no? Para una garganta humana, ¿no? Sí. Es lo que nuestra mente puede absorber. Ya está. Y bueno, lo otro que te iba a decir, no que no me guste, sino que no estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado, a mí mi autor favorito contemporáneo es Richard Morgan, a que tiene mucho diálogo, muy rápido, muy de que acelera los ritmos, y Lovecraft es más narrador, o sea, no hay mucho diálogo. En Lovecraft que me he leído yo, no. Lovecraft lo bueno y lo malo es que a nivel de autor tiene un estilazo totalmente reconocible, porque es prefacio, estoy loquísimo, te voy a contar mi historia. Te la cuenta y acaba, estoy loquísimo. Y vuelta a empezar. Todos sus relatos, o casi todos, siguen más o menos ese patrón de estoy puto loco, te cuento mi vida y estoy puto loco al final porque, claro, empiezo puto loco. Todos así. ¿Qué pasa? Tiene lo malo de que es muy previsible y un poco cuadriculado, pero tiene lo bueno de que es inconfundible, que es la parte autoral. De todos modos, por acabar simplemente con lo que estaba diciendo antes, Derleth era un autor extremadamente cristiano. ¿Qué significa esto? Que él, aunque era un tío muy abierto de mente en general, cuando coge los mitos de Tulu, lo judeocristianiza bastante. Y deja de existir la semilla del horror cósmico que tú comentabas, Roberto, perfectamente, y empieza a meter buenos y malos. Dioses buenos y dioses malos. Que como historia está bien, pero ya pierde, claro, ya no es verdaderamente Lovecraftiano, es otra cosa. Y una pregunta, Alberto, ya que ha venido más tarde, o sea, tengo que hacer también. ¿Cómo conociste a Lovecraft? Que lo hemos contestado todos. Pues claro, es un momento primigenio. Yo, digamos que enfrentándome lo que es ya sus textos, me crucé en un escaparate además siempre lo cuento porque estaba muy cerca a la tienda de donde vive otro de nuestros queridos contertulios del vuelo del cometa, que es Miguel Garrido. Es una tienda muy pequeñita, una librería de barrio que se llama El Aleph. Y en el escaparate tenían la famosa edición de Alianza Editorial, que fue un poco pues la que introdujo, gracias a Rafael Llopis, que es uno de los mejores traductores que ha habido y sobre todo introductores del género de horror cósmico en la literatura en español, por sus antologías y por todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Y bueno, yo me crucé con ese libro que tenía como además una portada así amarilla gastada y con una especie de tentáculos. Y yo ya había oído hablar de Lovecraft, pero bueno, me lo compré, ¿no? Fue como un amor a primera vista por la propia edición. Y claro, empecé a leer aquello que además incluye antecesores y predecesores. O sea, perdón, predecesores y continuadores de los mitos, ¿no? Entonces hay un montón de relatos de algunos autores que han sido esenciales para lo que fue la literatura lovecraftiana, el círculo de Lovecraft y lo que vino después. Entonces tenías como un compendio de relatos cortos, algunos de ellos evidentemente también de Lovecraft, y yo recuerdo que, creo que lo habéis comentado hace poco, ¿no? Al leer La sombra sobre Innsmouth dije, esto es otro nivel, o sea, ¿esto qué es? De hecho, eso siempre se lo digo a Aparicio. Michel Houellebecq, que ya sabéis que es un autor bastante polémico,
es fan de Lovecraft, ¿no? Y tiene una biografía muy cortita, pero muy intensa, muy personal. Y hay un párrafo inicial en esa biografía que Houellebecq dice aquello de yo no sabía que la literatura podía hacer esto, ¿no? Hablando de los textos de Lovecraft, ¿no? Y yo me sentí igual, o sea, me sentí muy identificado con esa expresión, ¿no? Porque es verdad que estás leyéndolo y no sabes por qué, no sabes cómo, pero aquello es una locura, ¿no? Total, nunca mejor dicho. Aparte, Albert, si te fijas, claro, nosotros que estamos todo el santo día trabajando con textos, Lovecraft a nivel de prosa puede ser a veces bastante ramproncete, puede ser bastante Sí, sí, sí. pesado, y sin embargo te lo comes, porque la idea que hay por detrás es tan poderosa que le perdonas totalmente la forma, el que es muy potente. Era un nihilista de cojones, Lovecraft, ¿eh? Sí, no, de hecho, el horror cósmico se basa un poco en eso, ¿no? Es una filosofía que bebe un poco también de un espíritu de decadencia también del pensamiento y de confrontar la realidad también científica, ¿no? Lo que habéis comentado ya, ¿no? Que somos una especie infinitesimal en un vasto universo enfrentado a una especie de mecanicismo en el que somos una mera pieza más, no tenemos un valor más allá de eso. Luego, yo qué sé, pues otros autores como Ligotti lo llevan ya a otro nivel, que te dan ganas de, después de cada Sí, relato, pues te pillas una depresión. bastante fuerte. Pero el Bueno, otro libro, que de hecho de Ligotti, Albert, para quien no lo sepa, True Detective bebe muchísimo de sí, Ligotti, de por hecho, ejemplo. hay un ensayo de Ligotti que es La conspiración contra la raza humana, creo que se llama, que algunas de las frases de Russ Cole, que es el protagonista, es Matthew McConaughey en la serie, algunos de los speech que tiene, cuando están en el coche ahí con Marty soltando sus delirios, están sacados prácticamente del libro, ¿no? Y bueno, luego tiene también muchas alusiones al Rey de Amarillo, que es Chambers, ¿no? Ya no es solo Lovecraft. Pero, o sea, eso ya estaba en la literatura de Arthur Machen, del propio Chambers, de Dunsany, por ejemplo, también, que fue muy influido Blackwood también en Tolkien, también. de Blackwood. O sea, había un nicho ya, pues un mundo o un submundo literario de autores que ya habían hablado un poco de lo que podemos entender como horror cósmico, pero Lovecraft yo no sé cómo logró traducir eso a una serie de relatos, a una cosmovisión mucho más amplia, que encima, gracias también a que tenía colegas a los que les cedía pues sus primigenios, sus grimorios, sus historias, porque se prestaban entre ellos, ¿no? Eran colegas que escribían haciendo referencia a relatos que habían escrito otros de sus colegas y así es como también gracias a que no había, digamos, una restricción en el uso de los derechos de la obra de Lovecraft, yo creo que se ha convertido en lo que soy, que ya es pues casi como un subgénero propio, que Sí, tiene es juegos de rol, juegos de mesa, una obra videojuegos, colectiva, películas. totalmente. Bueno, de hecho, aún hay autores como el que estaba leyendo el otro día, que lo comentaba por el grupo que tenemos, es este, ¿no? Sí, el de Pitchmeyer, publicado por Carfax, Bohemios del Valle de Sescua, que es un autor que falleció hace poquito, no muy mayor, de hecho falleció joven, creo, con 50 años, y el tío es un continuador de la filosofía de los mitos, pero con su estilo. El tío tiene una prosa poética muy potente y le da su enfoque, pero es eso, son los mitos. Y es que además, a poquito que te pongas a hurgar, es que sé que Stephen King, el propio Ligotti, Clive Barker, es que la mayor parte de la literatura de terror que se ha hecho en los últimos 20 años, un poquito, algún tentáculo aparece por ahí, Claro. y algún primigenio o alguna idea un poco similar a lo que ya fue el horror cósmico, ¿no? Que insisto, no solo es de Lovecraft, lo que pasa es que fue un poco pues esa figura centralizadora Pero que, es que como se ha un modernizador. Estamos acaparando el programa tú y yo, tío, lo siento. Fantástico. Nosotros venimos mucho aquí, no te preocupes. Y Es sabéis como, cómo me pongo, ¿para qué me ¿para qué nos invitáis? traes? Es como un modernizador, porque pasa, o sea, lo estaba pensando hoy, ¿vale? Porque me dijo Roberto, vamos a hablar de Lovecraft, yo no me preparaba nada. Pero he dicho, vale, voy a hablar de esto. Y me acordé de Dostoyevsky. Dostoyevsky, a la hora de entender la literatura, él habla del naturalismo, que es las gentes de la calle, no habla de tramas palaciegas con pastas de té y monóculos, no, él habla de la mierda de la calle, de la gente que se vuelve loca y de en general de unos flujos de conciencia brutales, de paranoia y suciedad. Es un modernizador. Claro, Lovecraft, con todo el antecedente de los autores ingleses como Machen, Blackwood, todos estos, Chambers, Dunsany, claro, esa gente traía un rollo decimonónico muy gótico y que incluso Poe, porque Poe era tremendamente moderno para su época, ¿eh? Poe estaba, o sea, tú lees cualquier traducción de Poe, Mendoza, Cortázar o Borges
y son las 3 la hostia. ¿Por qué? Porque el tío tiene una forma de escribir y de pensar muy evolucionada para su momento. Y Lovecraft hizo un poco lo mismo, a su manera, a lo mejor no en el estilo, pero sí en el enfoque, en esa forma de matar el maniqueísmo de bien y el mal, es cuando planta la semilla de la modernidad. Y por eso a día de hoy, claro, todo es de un modo u otro lovecraftiano, porque todo de un modo u otro ha dejado de ser maniqueo. O al menos entendemos que nadie es totalmente malo y nadie es totalmente bueno. Hay hijos de puta, eso indudablemente. Pero los santos son farsantes. Para mí no hay ningún santo. Un santo es un farsante. Incluso el peor hijo de puta se levanta un día y no dice voy a hacer el mal. Dice voy a hacer mis cosas. Exacto. Y a lo mejor para él son buenas cosas. Por eso creo que es tan moderno Tito Lovecraft. ¿Por qué pensáis? Porque a pesar de todo esto que estáis diciendo del cine, pero ha habido como un boom, es decir, hay un fenómeno, siempre ha habido, por lo que decís, ¿no? El círculo Lovecraft, la gente que luego ha heredado, pero yo he visto que hay como mucho fanfic también, o sea, de gente que se pone a escribir sobre los mitos de Tulu o sobre lo que sea y que se lanza a escribir, ¿no? Ese fenómeno con cosas más modernas sí que pasa, pero que de repente pase con Lovecraft es como una explosión ahí, ¿no? ¿Y por qué pensáis que se ha dado esa explosión? También lo hacemos nosotros, que hemos publicado algunos. De hecho, yo voy a sacar un libro con el transbordador el año que viene de relatos de Lovecraft. Yo creo que es porque como el concepto de horror cósmico es tan universal, que es simplemente mata el maniqueísmo, hazte cuenta que eres una puta mierda. Es un poco también lo que decía Carl Sagan, pero de forma fea. Somos como decía, de blue palidot, ¿cómo era? Un punto azul pálido, sí. Punto azul pálido. Somos una carrota del espacio y en un momento dado, si parpadea el gigante, desaparecemos. Y nadie sabe por qué. Y dejamos de existir y no pasa nada. Y no pasa nada. Es que tiene que ser así. Una hormiga tú la pisas y no pasa nada. ¿Por qué somos más importantes que la hormiga? Después vendrá una raza de escarabajos y ya está. Claro, tío. Claro, si es que es así. Entonces, esa concepción de la ficción es tan moderna que puedes apelar a Rey de Amarillo, puedes apelar a Dagón, puedes apelar a Tulu, pero ahí cabe todo. De hecho, hay en la última temporada de Robots, Love and Death, creo que lo he dicho mal, pero bueno, ¿sabéis cuál es? Sí, hay sí. uno que es hay varios en varias temporadas, pero que yo me acuerde de la última, hay uno que es totalmente lovecraftiano a tope, con el momento de locura, con el momento de oh Dios mío, ¿qué hay aquí? Con el momento de te hablo telepáticamente, el momento de me arranco los ojos, está ahí, está en todas partes. Sí. ¿Recordáis? Creo que en la primera temporada ese relato, bueno, ese capítulo en el cual llega con una nave a un sitio y bueno, y pasan cosas, eso es totalmente lovecraftiano, o sea, es así. Yo creo que las 3 temporadas han tenido un capítulo que es un homenaje. De hecho, uno de los capítulos de esta última temporada de Love, Death and Robots es un homenaje también a otro de los autores del universo Weird, que es todas estas revistas pulp, ¿no? Que ya habéis enseñado antes, la Weird Tales, que es el de las ratas del cementerio, ¿no? Que hay un relato que es un tal Mason, que tiene una granja, ¿no? Y tiene una plaga de ratas, ¿no? Y de hecho, el protagonista del relato que aparece precisamente en esta edición que os decía yo de Alianza, de las ratas del cementerio, también se llama Mason, ¿no? Entonces, es que es una constante, ¿no? La cantidad o sea, yo no recuerdo, yo creo que fue en el último día del Tentáculo, que fue un evento cultural que hicimos en Madrid hace ya unos años. Alguien me comentó que el escritor más referenciado en Internet por búsquedas en ciertos motores de búsqueda, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos, solía ser Lovecraft por la cantidad de relatos de fans, como estabais comentando, de fanfic, podemos decir, de derivados de relatos que han escrito también escritores muy reconocidos y demás, ¿no? Pero digamos que el horror cósmico estaba en uno de los primeros puestos, ¿no? De la cantidad de contenido que se ha generado en torno a lo que sería la figura pues, del propio Lovecraft o en general de los mitos de Tulu, Cthulhu o como queráis llamarlo. Evidentemente, por un lado, porque no tiene derechos de autor, que esto es una cosa para planteársela mucho también. Bueno, sí que tiene derechos de autor, pero no tiene un copyright, digamos, comercial que prohíba su reproducción, incluso a veces con que la traducción la hagas tú al español, pues puedes publicarlo. Y claro, esto lo que ha generado es que la gente se pueda permitir el lujo, entre comillas,
que yo creo que hay que defender siempre los derechos del autor, pero en este caso parece ser que por lo menos para lo que es la pervivencia del legado del propio Lovecraft, el hecho de que él no estuviese atado a esos derechos o su obra no lo estuviese y que el propio Derlet la manejase también con acierto y hiciese ediciones decentes de su trabajo y demás, pues contribuyeron a la expansión, ¿no?, de todo lo que fue la obra Lovecraftiana y encima también para todo lo que comentábamos, todo lo que es la cultura pop, ¿no?, digamos los juegos de mesa, las series de televisión. En Stranger Things tenéis referencias constantes al mundo Lovecraftiano, cientos de películas desde Alien pasando por Horizonte Final, o no sé, es que el horror cósmico abarca tantas cosas y incluso con referencias directas, ¿no? Evil Death, el ejército de las tinieblas, que tienen el Necronomicon en su haber, ¿no? O sea, es incontable, ¿no? Te puedes poner a pensar en referencias y no parar. Stephen King también, igual, en muchas de sus películas aparece la última serie que hizo, no sé qué te pareció además, Álvaro, la de, ¿cómo se llama este actor? Que ahora se me ha olvidado el nombre. Es Whitechapel, creo que se llama la serie. O Chapel White. Adrien Brody. Adrien Brody. La tengo pendiente porque la empecé a ver, te dije que no me convencía y me dijiste, acaba de verla y la tengo en stand-by, tío. No ha habido manera. No, bueno, pero no pasa nada, veré. pero en esa serie aparece un grimorio de los mitos. No, spoiler. No voy a decir cómo ni por qué, pero bueno, hay un capítulo que tiene el título, o sea que no es muy difícil encontrarlo, ¿no? Hay que decir que al final es una constante, precisamente también creo que por la animosidad que tenían estos autores, que al fin y al cabo eran juntaletras, y lo digo con toda la admiración del mundo, eran gente que curraba en escritura hasta agotarse física y psicológicamente porque estaban en situación más o menos precaria. Robert E. Howard, que es el creador de Conan, por ejemplo, sí que tuvo un poquito más de tirón. Pasa que tuvo un final un poco trágico. Con 29 años se pegó un tiro. Robert Howard, autor de Conan y Solomon Kane, tuvo un final un poco tal. Creo que el otro autor que se ganaba más o menos la vida, bueno, ganaba no, era el propio Derleth. Derleth sí que se ganaba la vida bastante guay. Pero en la época pretérita, o sea, en la época Weird Tales, que sí, que algunos ratos los cobraban bien, pero vivían con lo justo. O sea, vivir de escribir era un puto infierno. Entonces ellos se dedicaban a... De hecho, Lovecraft, buena parte del dinero que ganaba lo hacía corrigiendo a otros autores, que era tristísimo. Entonces, bueno, en ese sentido, bastante mérito tiene que entre ellos se retroalimentasen, porque ellos creían en lo que estaban haciendo como si fuese alta literatura, que aquí, para no echar una chapa infinita, sí que quería hacer una pequeña reflexión final sobre lo que ha comentado antes Álvaro, que claro, yo no comparo a Lovecraft con Dostoyevsky, me parece que en el academicismo literario estamos en otro nivel, ¿no? Es verdad que ahora sí empiezan a incluir a Lovecraft en las bibliotecas, en las enciclopedias, en general, ¿no? Digamos, en la alta literatura o entre los grandes autores junto a Poe, que también le costó lo suyo, pero yo creo que a pesar de todo eso, más allá de lo que es la literatura en cuanto tal, el cómo escriba, el estilo, o el que haya tenido una influencia, digamos, en el mundo académico, lo que tuvo un impacto brutal fue en la masa, en la Grey, en nosotros, los olvidados, los outsiders que leían revistas de papel barato, que por eso se llamaba pulp, porque era la pulpa de papel barato, y ahí estaba la gente consumiendo ese tipo de ficciones, ¿no? Y volviéndose loca, precisamente con esa invitación a la pérdida masiva de cordura. Y claro, ahí está, para mí ahí está la clave, ¿no? O sea, ya no es que tenga un impacto en el mundo académico, es que tiene un impacto en general, en la cultura, en el ocio y el entretenimiento literario. Y también, si te pones a analizarlo, como casi cualquier cosa, pues tiene una profundidad filosófica e incluso psicológica. O sea, hay autores que han hecho tesis, ¿no?, sobre precisamente la literatura de Lovecraft o de algunos autores del círculo. Y más en una perspectiva de psiquiatría o de psicología, ¿no? Y de metafísica. O sea, es una amalgama también de elementos que al final yo creo que donde van es a que a la gente de alguna manera le tocan la patata, no sé cómo, o bueno, o la cabeza, ¿no? Y eso es lo que hace que haya tenido ese impacto. Nadie tiene esa fórmula mágica, no creo que se pueda recrear, pero Lovecraft de alguna manera pues tenía, no sé, el duende, el flow, el swag, como queráis llamarlo, del escritor primigenio que sabía convertir las historias en algo que va más allá de las historias, ¿no? De todos modos, con respecto a lo que comentabas de la academia, que esta buena vez lo hemos hablado,
La academia está muy desconectada. Es como la RAE a veces, tío. Está muy Ya, desconectada de la realidad pero lectora. manda. Es como, bueno, al final esto es lo que tienes que Mm, estudiar en segundo de bachillerato. Y te Pero jodes. fíjate, manda y no manda. O sea, es como un triángulo. Por un lado está el público masivo, por otro lado está la academia y por otro lado está lo que vende. Entonces, en esa triangulación muchas veces hay discrepancias, porque tenemos autores tremendísimos, como William Hod Hodgson, de La Casa en el Confín de la Tierra, que lo comentábamos con gente del circuito académico, que ni lo huelen, ni lo ven, ni se le espera. Pero también tiene mucho que ver eso con ese rechazo que hay en España, creo, a todo lo fantástico, que no ocurre tanto en Latinoamérica, porque tenemos a Borges y Cortázar, sin ir más lejos, que son grandes figuras del fantástico, más todo el realismo mágico de Rulfo, Márquez y toda esa gente. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el fantástico se acepta bastante bien. Hay una aceptación mucho mayor del fantástico. De hecho, cuando encontramos una tesis doctoral sobre los mitos de Tulu de Rodolfo Muñoz Casado, que es un tío que escribió una tesis doctoral que la puedes encontrar en Dialnet o en academia.edu, que son 500 páginas, y el tío ahí hace un trabajo exhaustivo, no hay muchas más, ¿eh? No hay muchas más. Está esa, un par más, y te tienes que ir ya a la biografía de Sprague de Camp, que es un poco regulera, o te tienes que ir ya a la que sacó Aurora Dorada Ediciones hace poco, que es la de S.T. Yoshi, que S.T. Yoshi, para quien no lo sepa, es un estudioso de la vida de Lovecraft, y la ha publicado y traducido Aurora Dorada Ediciones, y es un melocotonazo, y ahí sí que hay un enfoque muy serio sobre la vida y la obra de Lovecraft. Pero yo creo que es un poco ese rechazo al fantástico que hay en España, ese ensalzar el realismo como la única forma de entender la realidad, cuando hay muchas formas de entenderla, y de hecho muchas veces por el fantástico se llega a caminos laterales que no podrías encontrar yendo de frente. Me toca bastante la moral. Más que nada porque la academia es la que acaba eligiendo lo que es alta literatura y lo que es baja literatura, que además es un concepto muy arbitrario, porque tienes de alta literatura el Ulises de Joyce y es una puta mierda, por ejemplo. Eso no hay que se lo Ahí lea. te vas a encontrar a alguien que discrepe, ¿no? Sí, solo verlo para Un que... montón de gente odiándole hacia él. Me podéis odiar, no pasa nada, pero verdaderamente pienso que hay obras ensalzadísimas por la academia y por un significado muchas veces que no se puede extrapolar, porque la obra de Ulises de Joyce hay que leerla en inglés. Si vas a leer en español el Ulises de Joyce, no vas a entender la mitad, porque hace juegos de palabras y hace un montón de juegos con las estructuras de los capítulos que solo se pueden entender en su idioma original. Si vas a leer en español, no te vas a enterar de una puta mierda. Entonces, si a mí me haces leer eso, pues lo siento, pero no. Prefiero leer a Lovecraft. De hecho, las editoriales en España, tú escribes a cualquiera y fantasía y ciencia ficción o ese Señor de los Anillos, olvídate. O sea, es como me dijeron a mí en la última, es que esto es un subgénero menor. Y yo, bueno, perdóname la vida. No sabía yo que el Señor de los Anillos era una obra menor, por ejemplo. Claro, y aparte, fíjate una cosa, las novelas de Martin, las novelas de Canción de Hielo y Fuego, durante muchísimo tiempo se vendieron bajo la etiqueta de novela Río, porque no tuvieron los cojones de decir es fantasía. Porque es fantasía, tío, aparecen dragones, no me jodas. Claro que es fantasía. ¿Qué quieres? Que esto no es un ensayo geopolítico de no, aparecen dragones y zombies, ¿qué me estás contando? Es fantasía. Es no ficción, se aparece un dragón. Es autoficción, ¿pero de quién? No puede ser. Novela Río, porque es muy tocho, vale, bien, pero hay muchas obras. En la novela esta del tío este de La Rueda del Tiempo, que son 20 libros, no se le dijo que era una novela Río, era una novela de fantasía épica, una saga, mejor dicho, de 20 y pico libros que la acaba Sanderson, y no pasa nada. Y se ha seguido editando y se ha seguido vendiendo. Pero, ¿qué pasa? Si tú maquillas la fantasía de otra cosa, es más serio. Vamos a darle bola porque a lo mejor aquí, yo qué sé, tío, es un tema de un concepto de entender la fantasía como algo muy pueril. Y claro, Borges, que ojalá fuese mi padre, Borges escribe fantasía, ¿vale? Y el tío, La Casa de Asterión, que es un relato, ¿cuántas páginas tiene, Alberto? 3, ¿no? ¿O 4? Sí, es muy cortito. Es una
clase magistral de literatura. No hay un verbo mal puesto ahí. ¿Quieres leer lo mejor que puedas leer en tu idioma nativo? Lee a Borges. Es un puto relojero, es un cirujano de la palabra. Y es fantasía. O sea, ¿cuál es el problema con la fantasía? Por favor. Pues aquí en Me quedo España con es la así, frase de verdad, ¿eh? Tú vais a cualquier sitio y es como, no, tenemos un sello especial porque es un subgénero pequeño, ya sabes, y yo. Pues nada. Claro. Hay ganas de matar aumentando, ¿sabes? Y bueno, chicos, por volver a Lovecraft, antes hemos dicho cosas que no nos gustan tanto, ¿no? O pegas, pequeñas pegas a su genialidad general. ¿Qué es, si tuvierais que decir algo de lo que más os gusta, una sola cosa, qué sería? Albert. Puf, ahí me pones en un brete. Son tantas mandangas las que diría, pero si quieres que diga la verdad, la cosmogonía, o sea, esa capacidad, pues que también eso yo lo asocio también con un mundo interior. Es que encima el tío era un racionalista, un materialista, que se dice, pues no sé si se declaró ateo a los 5 años, algo parecido. Imaginaos, a un mini Lovecraft diciendo, no, es que a mí esto de Dios no es lo mío. Y aún así, ¿no? Esa capacidad que también le venía en sueños, lo cual también es bastante enigmático por otro lado, ¿no? Hay algunos autores, algunos analistas que le llaman el chamán accidental, ¿no? Porque tenía una capacidad para tocar pues esa parte a lo mejor, ¿no? Del inconsciente colectivo que decía Jung, que pues no es accesible para cualquiera, ¿no? En ese sentido, él trasladaba sus pesadillas al relato, ¿no? Y claro, en eso está esa cosmovisión que yo digo que a mí me parece que es cuando un lector se enfrenta a una de sus historias y empieza a ver que, bueno, en esas descripciones infumables que a veces tiene, hay algo más, ¿no? O sea, en los detalles que va añadiendo en esas descripciones, que podrían ser simplemente, pues, algo paisajístico o descriptivo en el sentido más de personajes, pero hay en esas descripciones también una cosmovisión, ¿no? Una forma de entender el universo, la vida, y detalles que van soltando sus personajes, sus escenas, que acaban construyendo un universo, pues eso, tan vasto y inabarcable como el que a él le aterrorizaba, ¿no? Entonces ahí es donde a mí, por lo menos, con el tiempo ya y habiendo leído muchos más relatos suyos, vas viendo el alcance que tiene todo eso, ¿no? Y cuando hablo de cosmogonía, cosmovisión, me refiero pues a todos esos dioses primigenios, todos esos grimorios, todos esos personajes atormentados, esas ciudades ficticias dentro del mapa, que una cosa que también se ha copiado muchísimo, ¿no? Stephen King es uno de los más habituales en esto de poner un pequeño pueblo en medio de Estados Unidos en el que pasan cosas rarunas. Pues esto también es muy de la literatura weird de Lovecraft, ¿no? Y a mí eso, si quieres, es lo que yo rescataría, porque además creo que es lo que ha tocado al público o al lector aficionado al horror cósmico. Venga, Vidal, anímate. Vale. Yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo Herbert West Reanimador, y habla de la Universidad de Miskatonic, y habla del lema de la Universidad de Miskatonic, a mí eso se me quedó grabado y dije, hostia, lo que dices tú de que es un materialista, pero el materialismo ha llevado al punto de que si tenemos el suficiente conocimiento como para saber lo insignificantes que somos, o sea, nos volaría la cabeza, ¿no? Pues eso me quedé dándole vueltas. Como que buscaría un retroceso casi el ser humano, ¿no? Del acojone que le entraría, porque creo que el lema es algo así como de la ignorancia a la sabiduría, sí, de la luz a la oscuridad. Sapiencia, y de la luz a la oscuridad. Es decir, cuando de repente descubres cierto tipo de mierdas, lo que haces es ir de la luz a la oscuridad. Como no, yo ya prefiero, a mí déjame de líos. Yo ya estaba tranquilo con Sí, déjame de historias, ¿no? No quiero más historias. De mangan nada, no me perjudiquéis, ¿no? Llega a ese punto de decir, no, hasta aquí hemos llegado. Y recomiendo los de Herbert West porque es Lovecraft, pero también es distinto. No tira por una monstruosidad terrible, primigenia del espacio, sino que es más de andar por casa. Algo que... Es un psicópata, aparte, ¿eh? Sí, es el relato pionero del género de zombie científico, entre comillas. Sí. ¿no? De hecho, está adaptado al cine, que bueno, la película tampoco es que sea de una extrema calidad increíble, pero bueno. Es de culto. Hay que estar preparado para verla, hay que saber a lo que vas. Si no sabes tener a lo que vas, estómago. sí.
Bueno, Álvaro, ¿a ti cuál sería? A ver si eres capaz de decir solo una cosa. Vale, pues a mí lo que me gusta, como ya habéis dicho varias cosas que me gustan, y Alberto me ha jodido además, voy a decir que lo que me gusta es que el tío coge el lugar, su Providence y sus alrededores, y lo terraforma a sus ideas y su mundo. O sea, todo lo que es el lugar en el cual él vive y se desplaza más o menos a ciudades vecinas es Innsmouth, Arkham, Salem, todo está ahí. Todo su mundo es un mundo que él conoce perfectamente. Y eso me mola bastante, porque lo hace muy natural. Aparte, me trae mucho, me retrotrae a lo que decía Sábato de escribe de tu mundo y de lo que tú conoces, porque es lo más universal de todo. Y ahí Lovecraft lo hace. Que aparte muchos autores del círculo lo han intentado de algún modo emular, incluso el propio Derlet coge este postulado de escribe sobre lo que tú conoces, sobre donde tú vives y todos sus alrededores, y tiene una saga de libros que son una mierda, todo se ha dicho, porque Derlet a mí como autor no me interesa. Perdón por ser tan tajante, pero es que parece... No, es verdad que no está a la altura. Si no ocultas tu opinión, está claro. Pero claro, yo qué sé, es malo. Pero el tío habla sobre dónde vive y se nota que muchos autores del círculo han hecho lo mismo. Coger, yo vivo aquí, vivo en Valencia, pues de Valencia, alrededores, ¡pam! Es lo que yo conozco, es lo que me gusta y no vas a hablar de los lugares turísticos, vas a hablar de los lugares que tú conoces y que son especiales por algún motivo. Eso me gusta bastante de él. Es algo que hace Stephen King también un montón, porque es Conmigo. complicado sacarlo de esa zona. También. ¿Sí? A mí, mira, yo creo que fue en el segundo que leí, que creo que era La ciudad sin nombre, porque las cosas que habéis dicho me gustan, obviamente, pero en el momento máximo de horror, porque yo creo que en esos ratos hay como un momento que es el momento del horror, o sea, aunque sea un horror continuo, hay un momento que es el horror en mayúsculas, ¿no? Cuando crea como una esfera, yo me siento como en una burbuja, en la cual dentro pasa absolutamente todo y es la desesperanza absoluta. Y creo que crea un ambiente tan envolvente. Yo me sorprendió porque no había leído este tipo de relatos nunca. Y me envolvió, ¿sabes? Era como si mi habitación de repente se oscureciera, se hiciera pequeña y hubiera una raza de reptiloides aquí que me iban a secuestrar. Y eso es lo que me hizo sentir. Y creo que cuando un autor es capaz de meterte de esa manera, que además es una pesadilla terrible, o sea, no es una cosa de que bien vamos a ganar la liga, sino que es una pesadilla casi incomprensible, ¿no? Para la mente humana, meterte en esa esfera y en esa escena y que no veas otra cosa, o sea, que estés con todo metido ahí, en plan y que termines y digas, joder, Qué viaje. con la descripción que hace. Creo que tiene una capacidad de describir esas escenas, esos ambientes, fuera de lo normal, desde luego. Pues Roberto, tienes que leerte, y creo que coincidirá conmigo bastante Alberto, si te gusta ese rollo, Clark Aston Smith va también Sí, es por ese Pues estilo. lo miraré. un super crack, sí. Sí. Otro nivel. Sí. Bueno, quería, ya que estáis, ya, hombre, y más estado también Alberto, ya os tengo a los dos encima. Quiero preguntar cosas de Noviembre Nocturno, si no os importa. No te Y ya prives, no os doy la plasta más, palabra. He visto, para empezar, que sois de tomar whisky, ¿no? Por eso... Sí, es una pequeña debilidad que tenemos, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo surgió el proyecto de Noviembre Nocturno? Porque sois un montón de gente, ¿no? O sea, colaboráis Sí, un montón sí. de gente, en realidad. Sí, de hecho, bueno, lo empezamos un grupo de amigos en Madrid, en Getafe, en una radio comunitaria y en iVoox también, con el propio podcast, pues para pasarlo bien, para disfrutar, porque además notábamos cierta ausencia de ficción sonora, que era una cosa que pues empezaba a escasear también. Hubo programas míticos en España, ¿no? De ficción sonora, desde Historias de Radio Nacional, con Juan José Plans, también estaban los pasajes de la historia que hacía Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos, que era un poquito más narrativo, ¿no? Y luego ya en televisión flipa, ¿no? Pues el cuentacuentos, Historia de la cripta, Más allá del límite, todas esas movidas. En radio tienen otra atmósfera, es un mundo que al grupete, digamos, originario de gente con la que empezamos el podcast, que todavía siguen escribiendo, produciendo, etcétera, pues nos flipaba. Y como no había mucho, y apareció iVoox en el mapa, que es una cosa importante también a tener en cuenta, el mundo del podcast ha facilitado mucho la democratización del creador de contenidos en audio. Y claro, pues eso fue un boom de descubrimiento en el sentido de disfrutarlo, de pasarlo bien y de hacer una cosa pues que no tenía ningún objetivo de convertirse quizá en lo que ha sido ahora, que oye, bienvenido sea.
estamos hablando de eso, de lo que decía Álvaro, hace 10 años. Luego, precisamente, eso nos trajo a mucha gente que pues escuchó el podcast y dijo, hostia, pues Álvaro mandó su relato, El Inmortal Silencioso, y fue como, ¿te apetece 2014. ficcionarlo y tal? Y coño, pues así surgió poco a poco también una pequeña comunidad que se fue creciendo y básicamente pues sería un resumen rápido, ¿no? Luego ya vino pues todo lo que ha sido la evolución del podcasting en España, en general en el mundo hispanohablante. Ya no hablo del mundo anglosajón, que esos están en otra liga, como siempre, pero que permite hoy por lo menos pues que algunos proyectos sean más o menos sostenibles y que funcionen casi como un programa de radio, que es lo suyo, ¿no? Que por lo menos dio pie a que esto continuase, ¿no? Yo igual, si no hubiera tenido el apoyo de tanta gente que hace que te lo creas, ¿no? Que pienses, coño, igual esto pues puede ser algo que puedes hacer todos los fines de semana, ¿no? Publicar un relato. Y también la ausencia de muchos textos que pues nadie va a publicar en el mercado hispanohablante, en una editorial grande, salvo antologías antiguas o... Ya. Era como, hostia, faltan aquí relatos que no son accesibles, ¿no? Y el mundo podcast lo que hace es abrirlo a internet, que imagínate, pues nos ha escrito gente de todas partes diciendo, hostia, pues es que yo no tengo acceso a libros o Sí. este relato no lo conocía o... No, hacéis Entonces, muy buena labor, ¿eh? Y los que hacéis propios también están muy bien, ¿eh? Los que hace Álvaro, como el último que ha hecho de Aquelarre, o sea, estoy en el tremendo, gimnasio tremendo. escuchándolo y estoy en plan de sí, a ver qué pasa. Claro, Ese ahí nació fue un viaje. la ficción histórica nació de la pluma de Aparicio, porque fue cuando él mismo empezó a hacer algunos relatos de ese rollo y yo le dije, tío, vamos a hacer una sección de esto. Y Porque están aquí muy bien hilados, ¿eh? Aparte de escribir muy bien, hilas muy bien las cosas, ¿eh? Pasa que la dificultad de los históricos es que, claro, como La queremos documentación. hacerlo con, claro, la documentación, como queremos hacerlo muy, muy riguroso, Quieres, eres la autoexigencia ahí, papel. yo quiero hacerlo lo más riguroso posible. Entonces, eso muchas veces me hace leer de más. Claro, te lees 4 libros para un relato de 4.000 palabras. Sé que me llama que estoy enfermo, pues le diré, pues tienes razón. Pero es que quiero contrastar las fuentes, quiero saber de qué estoy hablando. Quiero que al final, cuando hagamos el audio, se publique, lo montemos y la gente lo escucha, yo no voy a decir que está escuchando la verdad, porque sería totalmente presuntuoso. Y Pero va a aburrido. escuchar, y aburrido, pero va a escuchar lo más cercano a lo que nosotros creemos que fue lo que pasó. Partiendo de la base de que no somos historiadores. Yo soy escritor, Alberto es locutor, y hacemos lo que podemos, pero intentamos acercarnos a la ficción a través de lo más riguroso posible. Que si algún día escribimos una batalla de caballeros dándose hostias, que la armadura pese, que el mandoble esté sucio, que huela mal, que huela el barro, que se note, que parezca de verdad. Y si hace falta nos vamos a pegarnos de hostias a un descampado, nos ponemos armaduras y a ver cómo se siente eso. Y A lo ver cómo hacemos. suda. Claro, y entonces lo escribimos. Es complicado, porque eso es un formato muy breve. Pasa que luego sí que es verdad que en audio queda una hora, pues, oye, no es como irse al cine, pero una hora de ficción, pues te entretiene bastante. Pero detrás hay faena por un Muchas tubo. horas, sí. Muchas horas, muchas horas. Y de edición, ¿eh? La edición de los relatos, nosotros que nos hemos puesto ahora, joder, la edición, ¿eh? Anda que no le Sí, echas eso es. tiempo. Además, Nuestro editor se merece Álvaro, una estatua. En plan, Álvaro increíble. produce, o sea, edita sus propias ficciones históricas, ¿eh? Por eso, que eso es un curro, ¿eh? Eso es un curro. Aquelarre tiene 10 horitas, 12 horitas de montaje perfectamente. Hacer que te entre en un momento dado este sample, que te entre aquí la canción, que te entre esto, lo otro, que también luego viene que no me escuche el señor Alberto y me regraba toda la intro porque me dice, es que no está a la altura. Había fallos, había malas Hay que ser pronunciaciones. Estaba perfectamente y me dice, te lo mando de nuevo. Tenía que ser sublime. Tenéis muchos oyentes, eso tiene que ser reconfortante. Nosotros la verdad es que cuando empezamos a hacerlo, como lo tengo de otras cosas, pues quieras que no, me oye gente y menos mal, ¿eh? Porque si no, todas las horas que le echas es como... Yo de todas formas, a ver, evidentemente de todo el curro que hay detrás, si no hay un respaldo de mínimo de la audiencia, Sí. pues es un palo. Sí. Yo cuando, es que siempre lo digo, pero es que es real, o sea, yo tenía 50 escuchas y yo flipaba en color, yo decía, esto es la puta Virgen María aquí, o sea, ¿qué ha pasado, no? Porque yo subí el primer audio a iVoox, el segundo, el tercero, y te ponían un comentario, o sea, ya flipas. Si no estás... Claro, otra cosa es que tú empieces el proyecto pensando en, bueno, pues yo esto lo quiero profesionalizar, quiero que sea tal. Hombre, pues ahí ya tienes otra
otro pensamiento, ¿no? En la cabeza cuando ves las descargas, las escuchas y tal. Bueno, que es peor, tienes 3 comentarios y uno es vaya mierda, que la gente para criticar, tiene una facilidad, tío, gatillo fácil. O sea, para decirte lo chulo que está, Hay mucha gente así, sí. hay gente que no te lo dice porque da por hecho, está guay, tal cual, no te lo dicen, pero bien. Los le dan un trolls, like. amigos. ¿Qué Pero sería de internet? El si no está? comentario, esto es una puta mierda, el que no se lo salta. El que lo quiere decir lo suelta. Y se queda tan ancho, tío. Y dice, pues vamos a ver, ¿qué significa esto? Un respeto, caballero. Mira, a mí subí una ucronía que hice el otro día, que la narré yo, y me pone un tío, oye, esto está muy bien, no es como la mierda que sueles hacer. Y yo, gracias, tío. Muchas Eso gracias, me A ver si encantan te porque mueres. me encantan porque parece que te van a decir algo bonito, pero de repente te están jodiendo. Es un arte también manejar ese tipo de críticas. Pero Sí, sí. entonces, bueno, yo aquí quería soltar también el speech un poco de amor colectivo. Pues yo es que sinceramente creo que somos un fanzine descontrolado. O sea, oye, el mundo de internet es un puto fanzine descontrolado. Y es un fanzine en el que la gente tiene, aunque no lo crea, en cierta medida, la capacidad de que por muy pequeñito que seas, por muy pocos recursos que tengas de producción, una cosa que estás haciendo en tu casa con tus colegas para pasártelo bien, puede ser significativa para ti, para la gente que la comparta, sin personalizarlo demasiado, sin crear una especie de halo de, no, es que soy o sea, a mí eso no me mola demasiado porque creo que no es real, ¿no? O sea, esta imagen de lo parasocial, ¿no? De que te comparas con gente que está en el Star System y tal. El podcasting no creo que tenga ese nivel. Y que también eso es lo bueno, por lo menos en el mundo hispanohablante. Porque no sé cuánto cobró el Joe Rogan por entrar en Spotify, pero sí, hay otros niveles, ¿no? De podcasting. No, Pero no, ese digamos, es a otro nivel de todo el mundo. en ese sentido, ¿no? Los que somos podcasters, entre comillas, semiprofesionales, amateurs o ya profesionales, que empieza a haber por lo menos ya un poco una comunidad en torno a todo esto. Compartimos mucho, nos intercambiamos contenido, nos echamos una mano. Hostia, es casi una forma de entender la comunicación y la publicación de ideas y de demás, pues que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que funciona. Y es incuestionable que ha funcionado, que ha podido con medios de comunicación a los que se suponía que estaban confrontados directamente cuando realmente forman parte del mismo ecosistema y ya está. Nadie quiere acabar con la radio, ni con la televisión, ni con... Sí, como siempre, si llegan los agoreros a decir, no, es que esto va a acabar con no sé qué. Yo, para mí, lo bonito de esto, insisto, más allá de las descargas es las comunidades que se crean en torno a intereses compartidos, el despliegue más o menos libre y democrático de ideas y de delirios tentaculares, que es lo que a mí me toca, por lo menos, y de todo tipo de literatura y de escritores y distintas versiones de la realidad, ¿no? Que como decía Álvaro, siempre que te vas a la historia es muy difícil. Y ya en la pretensión de ser objetivo hay una subjetividad. Entonces, es imposible. No, al lo que final, importa al final... con la excepción histórica lo que hacemos es mandar nuestro punto de vista. Es un punto de vista. Y es con lo que hablábamos al principio, Vidal y Roberto, que al final todo lo que haces e incluso cómo lo haces es un acto político. No te puedes bajar de ahí. La objetividad absoluta de la historia me la creo entre comillas. Entre comillas. Imagino que la frialdad de los hechos a veces es innegable porque la evidencia es abrumadora, pero cuando no la hay, ¿qué haces? Te lo inventas. Tienes que deducir y tiras del hilo por aquí y por allá y más o menos, pero... Nada, te he interrumpido, Álvaro, lo siento. No, estaba precisamente Bueno, hablando de Alberto, eso. has dicho, perdona que te interrumpa, has dicho que eres de Getafe antes. Es donde estaba la radio libre en la que digamos, se desarrollaba todo esto de Noviembre Nocturno en Pero sus tú eres inicios. de Madrid, o sea, tú Pero vives yo soy allá. de Madrid, sí. Yo de la Pues zona un de día nos vamos con un café, hombre, Alonso que soy de Martínez, Leganés. Malasaña, por ahí. No sé si bueno, ¿vosotros sois de Madrid, vosotros? Yo sí. Ah, coño. Sí, en Valencia. Entonces, sabes de más bueno, igual sabéis ubicarlo de todas formas, ¿no? Pues está, no sé, si queréis por poner un punto así más o menos conocido, pues cerca de Colón. Bueno, ahí viven mis padres. Lo que pasa es que yo me mudé en su momento buscándome la vida a Bruselas. Ahora vivo en Bruselas. Ah, en Bruselas vives, hostia, Sí, pues sí. entonces el café va a tener que esperar. Pero sí, en cuanto se pueda, nos tomamos unos whiskies a deshora, que eso siempre viene bien. Y cuando vaya a Valencia, espero que me firmes esto, Álvaro, ¿eh? Bueno,
Además, puede Hombre. ser que haya encuentros primigenios en Valencia, no, a no mucho tardar. Esperemos que sí. Y Sí, aparte, es que podéis tengo hablar un de libro eso. por aquí. Espera, tengo un libro por aquí también de un muchachito que está empezando. Dije, mira. Mira qué pedazo de libro de todo aquí. Aparte que me lo dio Vidal. Me lo dio Vidal. Libraco, ¿eh? Hay que hablar de este libro, ya hablaremos. Hay que Pero hablar de cuenta más esto, ¿eh? cosas, cuenta más cosas, que yo quiero saber. No. A ver, este libro en verdad lo escribí yo. Este es mi seudónimo. Este es mi seudónimo, ¿vale? Lo escribí yo y me quedó de puta madre. Te veo qué pedazo de portada. Ya te comentaré un poco más de este pedazo de libro. Buenísimo. Bueno, Alberto, yo cuando te vea te lo regalo. Pues será un honor, firmado, espero. Yo tengo este, no sé de quién es. No me acuerdo. Creo que me lo dedicó, no sé. Por aquí lo Qué tengo. grande. Bueno, chicos, no os quiero robar mucho más tiempo. Para nosotros ha sido un verdadero placer que hayáis venido. Alberto, lo tuyo ha sido sorpresa, pero muy agradable. Muchas gracias, nada, y perdón por interrumpir. Yo, Nada, como me habéis al invitado, revés. yo me apunto un Nosotros somos bombardeo. muy fans vuestros y de November Nocturno. Siempre os recomiendo cada vez que me preguntan por algo de audiorelatos. Para mí sois Javier. lo Un más honor. top que hay. Y de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí y espero que en el futuro podamos hacer alguna charla o alguna colaboración o algo. Muchísimas gracias, chicos, a los dos. Hombre, A ti, hombre, gusto un por abrazo eso. muy grande. Gracias. Un abrazo.